es fiel. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple. Muchas veces nosotros los seres humanos prometemos, y algunos quizás me gritarían, y los políticos prometen y no cumplen, ¿no es cierto, verdad? Pero no vamos a hablar de política, pero vamos a hablar del Señor. El ser humano muchas veces falla, pero podemos tener la certeza de que Dios siempre cumple con lo que Él promete. Porque la palabra del Señor nos dice en Números capítulo 23, dice: Dios no es como nosotros, no dice mentiras, Él no cambia de parecer. Dios cumple lo que Él promete. Eso es lo primero que tenemos que entender, que Él no cambia de parecer, que Él cumple. Él es honesto, podemos confiar en su palabra. Y lo que realmente estamos diciendo aquí es que cuando prometemos algo a otra persona, cuando le prometemos algo a nosotros mismos también, y especialmente a Dios, lo que estamos haciendo es adquirir un compromiso de hacer lo que yo digo que voy a hacer. Estoy garantizando mis palabras con mis hechos. Y es ahí cuando se construye entonces la confianza. Y en nuestro caso, cuando hablamos de Dios, cuando Él dice que va a hacer algo y nosotros creemos a esa promesa que Él ha hecho, y cuando eso se cumple, establece las bases de nuestra fe, porque vemos que Dios cumple con lo que Él ha prometido. Y entonces cuando prometemos algo, alguna cosa, estamos diciendo que tenemos la voluntad firme de hacer algo específico que ya hemos prometido. Si usted que tiene hijos, especialmente los hijos adolescentes, cuando usted le promete algo y no lo cumple, usted está en problemas grandes, porque usted está perdiendo la confianza. Y la confianza no es algo que le damos a otra persona de una manera instantánea, no es gratis. La confianza se establece con el tiempo, cuando nos damos cuenta de que la otra persona realmente cumple con su palabra. Por ejemplo, una persona dice: mañana voy a estar a las 12 en punto. Y usted llega al siguiente día, la persona no está a las 12, sino que está 5 para las 12. No solamente es puntual, no solamente es respetuoso, sino que también cumple con su palabra. Entonces, si eso se repite constantemente en su relación con esa persona, usted puede decir: yo confío que Él siempre llega temprano. Yo confío que Él siempre llega cuando Él dice que va a estar. Se forma una confianza. En el matrimonio es igual, la confianza se cumple cuando nos damos cuenta que nuestra pareja es fiel a nosotros. Cuando dice algo, cuando es responsable y dice que va a hacer algo y lo hace, podemos estar seguros que lo va a cumplir. Se empieza a construir esa confianza, que empieza incluso desde el noviazgo, cuando usted empieza a conocer a la persona y ve que puede depositar su confianza. Llega el momento incluso que usted llega hasta el altar y hace un voto además de confianza, la promesa que estará con esa persona hasta el fin de sus días. Porque es importante que recordemos que muchas veces el ser humano va a fallar, pero Dios no. Dios no falla. Y es que cuando nosotros cumplimos con lo que prometemos, empezamos a establecer ese nivel de confianza con la persona que recibe lo que hemos nosotros dicho que vamos a hacer. Y ahí se da el primer paso para confiar. Y en nuestro caso, para confiar en Dios es construir nuestra fe. Por eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los seguidores del Señor dicen: yo sé que mi Señor vive, porque ellos han visto que lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo ha hecho. Por eso cuando el Señor instruye a Moisés para que le enseñe a su familia y decirle: dile a la generación y a las generaciones futuras cómo el Señor te sacó de Egipto, es para recordarles que Dios hace lo que Él ha prometido que va a hacer. Y así de generación en generación ha construido la fe y la confianza en el Señor. Porque si no cumplimos nuestras promesas, como muchas veces sucede, la persona a la cual hicimos la promesa puede sentirse con el derecho de reclamar, puede sentirse molesta porque no hemos realizado lo que nosotros hicimos. Es que tú me lo prometiste.
Es que tú prometiste que ibas a dejar de hacer esto. Tú me prometiste que ibas a hacer esto otro. Tú me prometiste y no cumpliste. La confianza se rompen las relaciones. Pero cuando vemos que Dios es constante y que continuamente cumple con sus promesas, nuestra fe cada vez se fortalece más. Es cuando esa persona va al gimnasio y ya no levanta solo 10 libras, 15, sino 50, 100 y sus músculos empiezan a crecer con una rutina constante. En nuestra relación con Dios, Él constantemente demuestra que podemos confiar en Él. Él ha dicho que el que cree en Él, que el que lo sigue al primero le va a proveer de las cosas que nosotros necesitamos. El rey David decía, yo he crecido, he envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y en mi caso, y perdone que tenga que hablar de una manera personal, Dios ha sido fiel conmigo. Cada mañana al despertar yo sé que puedo ir a la mesa y tengo mi desayuno, tengo almuerzo, tengo cena, tengo 3 comidas, tengo vestido, tengo trabajo, tengo salud. Y esas son promesas que Dios ha hecho, de su cuidado para con nosotros. Mateo 6:33 nos recuerda que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, y después todo lo demás será añadido. Y Dios cumple. Dios lo ha cumplido en el pasado y Dios lo cumple hoy también. Porque hay promesas también que nosotros debemos de aprender a cuidar. Pero también hay promesas malintencionadas que es mejor no cumplir. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo es eso? Que yo hago una promesa y que no debo cumplir. Bueno, vamos a ver cuáles son las promesas que nosotros no vamos a cumplir. Son las promesas que no se deben de cumplir, son aquellas que buscan dañar a otra persona o a nosotros mismos. Y recuerdo que una vez el Señor, dándole, como podemos decir nosotros los humanos, dándole su merecido al rey David por haber hecho una encuesta sobre el ejército que tenía, Dios se enojó mucho. Y entonces Dios le dijo, oh, estoy enojado contigo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Que te castigue a ti o que te castigue el pueblo? Y dice, mejor es caer en manos del Dios Altísimo y no en los seres humanos. Bueno, el asunto es que el Señor envió al ángel de la muerte y muchas de las personas del pueblo empezaron a morir. Y Dios se compuso tanto en su corazón, le dolió tanto ver al pueblo sufrir, que le dijo al ángel de la muerte, detente, no puedo ver más esto. Porque hay promesas en que hieren, lastiman, incluso matan, a las cuales nosotros no estamos obligados a cumplir. La mayoría de estas promesas son negativas, son intencionales o intencionalmente no queremos hacer daño, pero producen daño. Y estas están motivadas por la mezquindad y se repiten rutinariamente. Entre ellas están las amenazas de realizar un daño físico o emocional o espiritual a otra persona o a nosotros mismos. Promesas como una persona despechada, si me dejas me voy a matar. Bueno, esas no son promesas que debemos de cumplir y esperamos que nunca se cumplan. O aquellas que se hacen daño a sí mismo o le hacen daño a otros. Pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos llamados a destruir, no estamos llamados a dañar, estamos llamados a construir, a edificar, a ayudar. Ese es nuestro llamado. Y esas son las promesas que nosotros debemos cumplir, así como las promesas que Dios nos da a nosotros, que dice la Biblia, que todo don perfecto, todo lo bueno viene del Padre que está en los cielos. Así que de la misma manera nosotros como hijos de Dios debemos de imitarle a Él, que cumplimos aquellas promesas que traen bien para los demás. Esas promesas sí las debemos de cumplir. Son aquellas que benefician a nuestra paz mental, a nuestra paz espiritual, a las personas que amamos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo, a todo ese entorno social en el cual nosotros nos desenvolvemos. Aquellas promesas que hemos hecho las debemos de cumplir.
aquellas que benefician a nuestro prójimo, aquellas que traen bendición para nosotros mismos. Pero desafortunadamente no todas las personas cumplen con sus promesas. Y cuando esto sucede, nos sentimos traicionados. Nos sentimos que nos han clavado un puñal por la espalda. Decepcionados de las personas. Y perdemos la confianza en esa persona que incumple lo prometido. Una frase muy popular: yo a esta persona ya no le creo nada. No es cierto. Se perdió la confianza porque su palabra no se cumple. Pero en Dios nosotros tenemos la ventaja de que Él siempre, y quiero enfatizar esa palabra, siempre cumple con sus promesas. Puede tardar, puede ser que tarde un poco, pero Él siempre cumple con sus promesas. Y me gustaría que si tenemos que salir hoy de aquí con un concepto en nuestra mente, es: Dios siempre cumple con sus promesas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a saber que cuando leamos este maravilloso libro que contiene muchas promesas de Dios para nosotros, podemos leerla y creerlo ciegamente, porque Dios cumple sus promesas. Y ojalá que eso sea como una pieza fundamental en sus oraciones. Y que usted siempre tenga la capacidad de recordar que Dios cumple con sus promesas. Y la Biblia en este libro de Números 23, en el versículo 19, nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Ojalá que usted lo esté repitiendo ahí en su corazón. Dios cumple sus promesas. Y dice, escribió Moisés en el libro del Números, dice: Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué necesitas en este momento en que tú puedes aferrarte y decir: Señor, tú has prometido esto para mí, yo lo voy a recibir? Entonces tenemos una maravilla noticia que nos da este pasaje escrito por Moisés, y es que este pasaje bíblico nos dice que nosotros podemos creer en Dios y en su palabra de una manera ciega, con ojos cerrados. Yo creo que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Y esto nos produce a nosotros esa confianza, esa fe que Dios cumplirá las promesas que Dios ha dado a conocer en la Biblia. Pero para alimentar nuestra fe, para poder confiar en Él y conocer sus promesas, necesitamos leer las Escrituras, necesitamos conocer las Escrituras para que alimenten nuestra pasión, alimenten nuestro fuego, alimenten nuestra confianza en Dios cuando conocemos las Escrituras. Por eso yo le lanzo un reto a que se una a nosotros en leer la Biblia en un año. Así que tengo las guías por si usted quiere empezar hoy mismo y nunca lo ha leído, empiece hoy. Porque aquí es donde nosotros alimentamos nuestra fe. Primero entra en nuestra mente, después entra en nuestra alma, las emociones, el intelecto, la voluntad. Y empezamos a creer lo que Dios nos ha dicho que va a hacer. Porque una promesa maravillosa que nos dice este libro, y es el poder que Dios tiene y la promesa que ha hecho Él de perdonar nuestros pecados, si nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Esa es una promesa. O si no, de nada nos valdría a nosotros decir que creemos en Jesús si realmente no creemos en la promesa de que Dios promete perdonar nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Recuerden lo que dice 1 Juan 1, 8 al 9. Dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Así que necesitamos
el producto de esa promesa de Dios de perdonar nuestros pecados. Y sigue diciendo, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa es una promesa que Dios quiere hacernos a nosotros. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, él dice muy preocupado, hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno de ustedes peca, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que intercede por nosotros. Y entonces confesamos nuestros pecados y tenemos la certeza de que Dios cumple con su palabra de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Colosenses, el apóstol Pablo sigue con la misma enseñanza, porque Dios no puede cambiar de parecer, no puede enseñar una cosa primero y luego cambiarla. Así que el apóstol Pablo continúa con esa línea de pensamiento, con esa línea doctrinal, y nos habla acerca de esa promesa de perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 1, 13 y 14, dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó a su reino de su amado Hijo Jesús, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. No hay nada más hermoso, no hay nada que pueda ser más hermoso que sentirnos limpios de nuestro pecado. Una persona puede hacer sacrificio de caminar de rodillas 2, 3 millas o más, lo que usted quiera. Una persona puede decir: voy a donar toda mi fortuna a los pobres, que de nada le va a servir porque no podrá limpiar su alma de pecado. Pero sí tenemos la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos realmente, Dios tiene el poder y Él quiere perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y algo muy hermoso, yo he escuchado personas que dicen: pastor, pero es que yo no creo que Dios me quiera perdonar, mis pecados son muy negros, son terribles, hasta me da vergüenza decirlos. Tengo buenas noticias para usted. La promesa de Dios es que Él quiere limpiarte, Él quiere amarte, Él quiere atraerte a ti. Y tanto así que dice Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: vengan ya, vamos a discutir en serio. ¿Realmente quieres tener una relación conmigo? Vamos a ponernos de acuerdo, dice el Señor. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Qué bonito esto. Una promesa de Dios: si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Jesucristo dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si obedecen mis mandamientos. Así que el Señor está dispuesto a cumplir con su promesa de perdonarnos. Vea qué bonito lo que nos dice: si sus pecados los han manchado como la tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Gracias a Dios vivimos en una región del planeta donde podemos ver nieve a montones algunas veces, ¿no es cierto? Así que podemos ver qué blanco más hermoso, y especialmente cuando es un día soleado, después de haber nevado, podemos ver ese día bien brillante por la luz que refleja la nieve al ser tan blanco. Así Dios promete dejar nuestra alma si nosotros venimos a ti. Por eso hay ventajas en creer en las promesas hechas por Dios. Hay ventajas que creer que esas maravillosas promesas, como la de limpiar nuestros pecados, Dios la ha hecho para que nosotros la podamos disfrutar. Y así ya no tenemos que vivir con la culpa, con ese veredicto pesado de ser culpables del pecado, sino que ya nos hemos despojado de esa culpabilidad y vivimos libres en el Señor, limpios de toda maldad, dice su palabra. Pero las promesas de Dios no terminan ahí solamente con perdonarnos, solamente con hacernos sus hijos, sino que Él se compromete también de guardarnos del mal. Y vuelvo a decir, si usted es un padre de familia, usted sabe lo que es cuidar de sus hijos.
Usted sabe lo que es velar por la seguridad de ellos. Y es por eso, así como un buen padre cuida de sus hijos, velando que no ande con malas compañías, que no ande teniendo malos hábitos, porque usted quiere protegerlo. También Dios, como Padre Celestial, también nos protege a nosotros de todo mal. Esto no quiere decir que vamos a pasar y vivir en una burbuja donde no vamos a tener situaciones difíciles. Recuerde que el Señor nos dice, en este mundo tendrán aflicción. Pero esa advertencia de Dios viene también con una promesa y dice, no teman porque ya yo he vencido al mundo. También viene la promesa del Señor ahí en el Salmo 23, dice que aunque anden en un camino, en un valle de sombra y de muerte, no teman porque yo estaré con ustedes. Es más, dice, mi vara y mi cayado le infundirán a ustedes aliento, de tal manera que pueden pasar por ese lugar oscuro y tenebroso de su vida, pero podrán llegar al otro lugar. Y cuando pases esa adversidad en tu vida, puedes celebrar y decir, gracias al Señor, aunque fue una situación difícil en mi vida, pero pude ver la mano de Dios trabajando a mi favor. Me dio la fortaleza, me dio la fe, me dio la intensidad que yo necesitaba para pasar sobre este momento difícil. Y ahora puedo decir, gloria al Señor, que Él cumple con sus promesas. Porque el libro de los Salmos es un libro muy humano. Y cuando digo muy humano es que muestra las emociones nuestras. Podemos ver en los Salmos, mayormente escritos por David, el rey David, donde podemos ver David mostrando su enojo, en otros momentos mostrando su alegría, en otros mostrando frustración. Así que es un salmo maravilloso. Pero también en este libro de los Salmos podemos ver cómo Dios ha estado cumpliendo con las promesas que le ha hecho al rey David. Por ejemplo, el Salmo 91, 1 y 2, muy famoso, incluso en la casa de los no conversos, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Hasta en los comerciales de la televisión de los brujos amazónicos ponen una Biblia en el Salmo 91. Es muy famoso. Pero ¿qué es lo que nos dice este salmo? Es una promesa de Dios de cuidar y proteger a los que son suyos. Dice, vivamos bajo el cuidado de Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. En otras versiones, como la Reina Valera, dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el poder del Omnipotente. Así que podemos confiar en que Dios nos cuida. Dios nos protege como un Padre amoroso y es una promesa que Dios cumple siempre. Isaías 46, 3 y 4 dice, Dios dijo, óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo les he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en mis brazos. Y usted sabe que hay una relación de equivalencia entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios adoptado en el Nuevo Testamento, el cual son los creyentes en Cristo Jesús. Así que Dios nos dice a nosotros como pueblo de Dios que hemos sido adoptados a la familia de Dios, que aún desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya estaba cuidando de nosotros. ¿Y qué importante es eso? Quiere decir que Dios te ama aún cuando no le conocías. Porque la mayoría de nosotros hemos hecho una decisión consciente cuando ya nuestra mente, nuestro intelecto puede entender lo que es el bien y el mal y tomamos una decisión por seguir a Jesús. En el vientre de la madre todavía no sabemos cómo elegir. Y aún desde ahí Dios nos está cuidando. Dice, yo los he conocido desde que están en el vientre de su madre. Desde ahí los he estado protegiendo. Y dice ahí, dice el Señor, y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Y yo creo que ya yo califico en esa casilla porque ya tengo canas, ¿verdad? Y he visto la mano de Dios cuidándome a través del tiempo. Y estoy seguro que a usted también, porque he visto cientos de cristianos
que han confiado en el Señor y que Dios les ha cuidado. Y Dios es maravilloso. He visto cristianos, y lo he dicho varias veces aquí, cristianos de todas las edades, y algunos en edades de niños, otros de ancianos. He visto otros enfermos de muerte, con un cáncer terminal, y aún ahí en el lecho de la muerte dicen: gloria a Dios, porque Él siempre me ha cuidado. Porque nuestra vida no depende de lo que hagamos solamente aquí en esta tierra. Dios nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre. Crecemos, algunos nos reproducimos, pero todos nos morimos físicamente. Pero después de ello seguimos gozando con el Señor. Donde dice que no habrá llanto, no hay tristeza, ni hay dolor. Dios cuida de los suyos. Segunda de Tesalonicenses dice: pídale también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Sí, es cierto, hay gente malvada en este mundo. Como le digo, no podemos vivir en una burbuja. Las decisiones de otras personas puede ser que nos afecten, como le han afectado a muchas familias buenas. Cuando hay tiroteos en las universidades o en las escuelas, donde una persona que está atormentada decide tomar un arma y entrar a una institución de estudios y liquidar a cuantas personas pueda, personas inocentes que están estudiando, muchas de ellas creyentes en el Señor. No podemos evitar lo que otra persona está pensando o quiere hacer, pero sí sabemos que no importa cuáles sean las consecuencias, con nosotros Dios está con nosotros, porque nuestra vida va más allá de solamente lo que vivamos físicamente aquí. El Señor nos protege, pero el Señor Jesucristo nos dará, dice, una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Recuerden esto: el Señor siempre cumple lo que dice. Y el apóstol Pablo pide a la iglesia de Tesalónica, le pide que a Dios por protección, y le dice para que nosotros podamos tener la confianza de que Jesucristo cumple la promesa de interceder ante el Padre Celestial por nosotros. Y qué maravilloso es esto, porque Cristo no solamente quedó en una cruz. Esto es un adorno, un símbolo de lo que Él hizo en la cruz. Pero Jesús no quedó en la cruz, Él no murió ahí, pero sabemos que resucitó, y ahora dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y así como intercede por cada uno de nosotros, Jesús sabe que cada uno de nosotros no somos superhéroes como los inventa Hollywood, que son invencibles. Él sabe que somos humanos también. Por eso dependemos de las promesas de Dios, dependemos de su presencia, dependemos de su Espíritu Santo, dependemos del Padre Celestial, para poder mantenernos firmes y que nuestra fe no falle y que sigamos confiando en las promesas que Dios nos ha dado. En cierta ocasión, Jesús, hablando con sus discípulos, le dice a Pedro: ¿sabes, Pedro? El diablo pidió permiso para zarandearte, para destruirte, para quitarte tu fe. Pero no tengan miedo, ya yo hablé con mi Padre, ya yo entablé un diálogo con Él y pedí que te cuidara para que no pierdas tu fe. Y en ese instante, cuando Jesús le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para destruir tu fe, ahí en ese mismo momento lo reconforta y le dice: ¿sabes qué, Pedro? No tengas miedo, yo estoy a tu favor. Ya yo intercedí ante el Padre para que tú puedas mantener tu fe cuando seas probado. Así que puedes creer en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: el que cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Cómo no vamos a caer? Creyendo en las promesas del Señor. Y él dice: ninguno de ustedes ha recibido una tentación más grande que la que puedan resistir. Así que cuando sean tentados, Dios les dará a ustedes la salida.
Y si nosotros creemos eso, entonces cuando seamos tentados, vamos a decir: Señor, tú me has prometido que cuando soy tentado, tú me vas a dar una salida, para salir victorioso y mantener mi fe en ti, para mantener mi santidad delante de ti. Envía tu Espíritu Santo, envía tu ayuda, Señor, que yo quiero permanecer fiel, así como tú me lo has prometido. Y yo quiero guardar mi promesa de mantenerme fiel y puro para ti también. Así que como el Señor intercedió por Pedro, también intercede por ti. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando nosotros no sabemos qué pedir al Padre, cuando no sabemos qué orar, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso es maravilloso, porque normalmente nosotros, que pensamos que sí, pero normalmente no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que es bueno, pero Dios sí. Y como Padre protector, Él nos cuida para que podamos elegir correctamente. Lucas 22:31 dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se los ha dado. O sea, Dios le dio permiso. Pero ya he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a quedar solo, porque hay un momento en que nosotros tenemos que determinar en quién hemos creído. Pero después cambiarás. Y cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre mantengan fieles a mí. Cuando usted es tentado, cuando usted entra en una situación de estas y usted vence porque ha creído en las promesas del Señor, esa experiencia te va a ayudar para confortar, para ayudar a otro miembro del cuerpo de Cristo. Porque como dicen por ahí, ya usted pasó por donde asustan y pudo ver que Dios cumplió con sus promesas. Y entonces podemos confortar a otros. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien y escribió esto para que nosotros hoy, al escuchar estas palabras, podamos fortalecer nuestra fe. Dice: ¿puede alguien castigarnos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la diestra de Dios rogando por nosotros. Él me conoce, Él te conoce a ti. Así que está diciendo: mira papá Dios, tú conoces al pastor Rodrigo, usted sabe que es medio puesto el camino. Ayúdalo, dirígelo, ayúdale a tomar buenas decisiones, decisiones que traigan honor a tu nombre. Ayúdalo con el poder de tu Espíritu Santo, guíalo a través de la palabra, la comunidad con los hermanos y hermanas en Cristo. Y el Señor nos ayudará. Porque dice así el apóstol Pablo: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ningún ser humano lo podrá hacer. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, el frío, ni los peligros, ni la muerte. Nos separarán del amor de Dios. Cada uno de nosotros hemos creído en Dios, en su palabra y sus promesas. Podemos estar seguros que Él cumplirá con sus promesas. Nada podrá separarnos. La Reina Valera dice: ni ángeles ni potestades podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que podemos tener la seguridad de que no importa cuál sea la dificultad que usted está pasando en su vida, Dios está contigo. No lo va a abandonar. Puede ser que usted no le vea, porque quizás está tan enfocado en las circunstancias que está pasando que sus ojos están cerrados a Dios. Pero Él está ahí cuidándote. Él está ahí velando por ti. Y si usted lo cree, dígale al Señor, como cantamos hoy. Hoy cantamos: abre los ojos de mi alma, ¿no es cierto? Así que dígame: Señor, quiero verte. Quiero sentir tu presencia. Quiero saber que tú estás aquí como lo has prometido. Porque créame que Él no abandona el barco. Él permanece ahí con nosotros. En momentos más difíciles. No hay fuerza terrenal o espiritual que impida que Dios haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Nadie lo puede
obstaculizar. Si Él tuvo el poder para crear el universo, como creemos nosotros que Dios creó el universo, si Dios tuvo el poder para crearte a ti, para bendecirte y vigilar de ti, aún en el vientre de tu madre, Él sigue teniendo el poder para estar contigo hoy. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Hebreos 10:23 dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. Sigamos creyendo. No lo dudemos ni un instante. ¿Por qué? Porque Él cumplirá lo que ha prometido. Recuerde que hoy, cuando salimos de este lugar, vamos a decir: Dios cumplirá lo que ha prometido. Y Hebreos 11:11, maravilloso. Hoy, gracias a los avances científicos, una mujer estéril puede procrear. Tenemos muchas maneras: vientres de alquiler, tenemos niños in vitro. Pero Sara, dice la Biblia, Sara era una mujer vieja y no podía tener hijos. No podían ir al laboratorio de fertilización que tenemos hoy en día. Y entonces dice Hebreos 11:11, dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y era ya muy viejo, o sea, ya ninguno de los dos podían, Dios les dio fuerza para tener un hijo. Y es que Abraham confió que Dios cumpliría su promesa. Dios cumple lo que Él promete. Ahora, nosotros también tenemos que cumplir lo que le hemos dicho al Señor. La fidelidad de Dios en cumplir las promesas nos obliga también a nosotros, moral y espiritualmente nos obliga a nosotros a serle fiel a Él. Porque en una relación real, las dos partes se comprometen. Dios se compromete a cumplir con sus promesas, yo me comprometo a vivir para Él. Así que, como cristianos, debemos de obedecer sus ordenanzas, debemos de vivir conforme a los consejos que nos da la palabra de Dios, para convivir en esta vida terrenal, pero también para prepararnos para nuestra vida eterna. Así que Dios nos ha dado promesas de todo tipo, pero especialmente las que necesitamos para mantenernos fieles a Él. Así como Dios lo hace con nosotros, quiere hacerlo con todo el mundo. Pero necesitamos entrar en esa relación con Él y estar dispuestos a cumplir lo que le hemos prometido a Él. Y cuando Dios dice: yo quiero hacerte mi hijo, nosotros prometemos: sí, Señor Jesús, yo quiero vivir para ti. De hoy en adelante yo quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi Dios, y yo viviré para ti. Y entonces el Señor vivirá en ti. Y quiero terminar con 1 Pedro 3:4. Dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios con su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Pero quiero que resaltes esta palabra, que Él nos dará todo lo que ha prometido, porque Dios cumplirá lo que Él nos ha prometido. Amén. Así que lo que Dios nos ha prometido no se puede destruir, ni manchar, ni marchitar. Así que debemos de poner nuestra confianza en sus promesas. Y sus promesas están escritas en este maravilloso libro que contiene palabra de Dios, la suficiente que necesitamos para entrar en una buena relación con Él, para construir nuestra fe y vivir fieles a Él. Amén. Así que recuerde, cuando salimos de este lugar, que vamos a recordar: Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Vamos a cantarle al Señor.